Hola, mi nombre es Alejandra González y el día de hoy voy a realizar la práctica número 9 del curso de elementos finitos. En esta práctica nos centraremos en realizarle el análisis a una biela correspondiente a un mecanismo Mott-Piston o un mecanismo conocido normalmente como mecanismo manivela-biela corredera. Entonces lo primero que vamos a hacer es inicializar el workbench. Como siempre nos jalamos la plantilla estática estructural acá al workbench, nos paramos sobre geometría, clic derecho e inicializamos el New Design Modeler. Una vez aquí en el Design Modeler, lo primero que vamos a realizar es crear un nuevo plano coordenado. Va a ser un plano que va a ser a partir del plano XY como plano base y va a tener una transformada de rotación alrededor de X, en la cual la rotación va a ser de menos 90 grados. Entonces automáticamente vamos a ver cómo nuestros ejes van a rotar a menos 90 grados. Le damos generar y vamos a importar la geometría externa. Va a ser en este caso el Rotatory and Linear Motion, y en el plano base vamos a escoger el plano 4 que hemos creado. En la operación siempre add frozen y le damos generar. Como podemos ver, en nuestro escritorio de trabajo se nos crearon las 11 partes, 11 cuerpos, y se nos importa el mecanismo manivela biela corredera. Luego vamos a importar, vamos a la pestaña import y donde dice surface bodies le voy a dar que no, ya que hay algunos cuerpos que solamente están siendo superficies, entonces las voy a ocultar. Elimina como tal una parte que en general es solo una superficie, y también voy a expandir acá, le doy generar y voy a expandir acá en parts and bodies, y lo que voy a hacer es eliminar la parte 15 y la parte 15, que como vemos son los pasadores correspondientes a la biela con los demás mecanismos. Los voy a eliminar porque en este caso no los necesito para el análisis que voy a realizar. Entonces lo selecciono, le doy clic derecho y le doy Suppress Solid Bodies. Una vez suprimo los pines, entonces ya lo que voy a hacer es cerrar el New Design Modeler y nos vamos y cargamos el modelo. Una vez ya estamos aquí en el modelo, entonces vamos a tener en cuenta que el análisis de elementos finitos solamente se lo vamos a realizar a la biela. Entonces, por lo tanto, la biela es la única parte que debería tener comportamiento flexible. Entonces nos vamos acá a geometría, expandimos y vemos que todas las partes están por defecto, pero necesitamos y que la parte 14 es la biela. Entonces vamos a seleccionar todas menos la biela. Y a esa le vamos a decir aquí en el Stiffness Behavior que no sea flexible sino rígido. Y luego nos dirigimos acá a la pestaña Connections, expandimos y vemos que por defecto el programa nos crea una serie de contactos que no necesitamos para nuestro análisis. Entonces vamos a eliminar la carpeta, Delete, clic derecho Delete, le decimos que sí, y lo que vamos a hacer es a crear como tal las conexiones que necesitamos. Entonces venimos a Connections y lo primero que voy a hacer es un Body Ground. Entonces vamos a la pestaña Body Ground y voy a decir que voy a hacer un Body Ground Revolute.
primero que todo vamos a tratar el mecanismo manivela-biela corredera desde la parte del elemento de entrada, o sea, por donde entraría el movimiento que viene desde el motor o el elemento que esté acoplado que haga mover nuestro mecanismo. Entonces, voy a tocar mi cilindro de entrada y le voy a dar en Scope aplicar. Luego voy a hacer un body fijo y lo que voy a proceder es a mirar cuál va a ser mi elemento fijo y cuáles van a ser mis elementos fijos y cuáles van a ser mis elementos móviles. En este caso vamos a mirar este elemento de acá con Scope. Le damos a este elemento y miramos que el agujero tiene que ser fijo. Entonces seleccionamos el agujero, le damos a aplicar. Y para la parte móvil vamos a escoger el cilindro que me está uniendo el mecanismo de entrada y seleccionamos la parte del cilindro que va dentro del agujero. Y le decimos que esa es la parte móvil. Aplicar. Luego volvemos a realizar el mismo body fijo, pero ya en este caso seleccionamos el lado opuesto al cilindro que nos va a transmitir el movimiento en la biela. Entonces en el scope del fijo seleccionamos la placa, perdón, ya en este caso el fijo sería el cilindro, el elemento del cilindro que me entra a la plaquita. Le damos a aplicar. Y para el móvil ya ahí sí sería el agujero de la placa. En el cual se inserta el elemento cilíndrico del cual se compone la biela. De la manivela, perdón. Listo, le doy a aplicar. Y de esta manera ya tengo esta parte del mecanismo de entrada definida con las restricciones fijo y móvil para cada elemento. Entonces, para ver cómo nos van quedando las restricciones que estoy dando, para ver si el mecanismo sí mueve como debería moverse, entonces vamos al elemento de entrada y le damos en la pestaña Configure y él automáticamente nos saca como una rótula. En esta rótula nos podemos parar y mirar que los elementos están girando como yo quiero que giren. Es decir, que en el momento estoy asignando correctamente las restricciones. Luego de mirar esto, nos vamos a ir a Joints y vamos a realizar otro body, pero esta vez es Revolute. Y en este caso vamos a mirar el cilindro en la parte del soporte del cilindro. Vamos a mirar que tiene un agujero, entonces en el scope lo vamos a seleccionar y el agujero lo vamos a seleccionar como un soporte, como un elemento que está fijo. Le damos a aplicar y para el móvil sería entonces el eje que le está entrando al soporte. Le damos a aplicar. De esta manera entonces obtenemos el revolute entre el soporte y el eje que le está entrando al soporte por medio del agujero. Vemos también que este soporte iría fijo al suelo, entonces necesitamos realizarle un body ground fijo y tocar la cara de este soporte rectangular, la cara inferior, y le damos a aplicar. Esto con el fin de que el soporte esté fijo al suelo. Entonces, para mirar ya cómo seguiría mi movimiento y chequear el movimiento, que todo esté bien, volvemos al elemento de entrada de movimiento, le damos Configure y luego movemos y vemos que también el cilindro se está desplazando correctamente. Continuamos, volvemos a Joints y volvemos a hacer un body de Revolute. Pero en este caso ya nos vamos a extender a lo que es la parte de la manivela. Entonces vamos a escoger esa parte intermedia, la cual me permite el ensamble del cilindro de la manivela. La seleccionamos
y vamos a decir que el cilindro que la atraviesa es la parte fija y que como tal la pieza que permite el ensamble de este cilindro va a ser el agujero, va a ser la parte móvil. Aplicamos. Un comando importante y el cual es demasiado útil es el comando de Explode Factor, que es un comando que nos permite separar como explosionar nuestras piezas con el fin de hacer una selección de las mismas con más facilidad. De esta manera nos da mejor manipulación de las selecciones a realizar. Luego volvemos a hacer un body de revolute, pero ya lo vamos a realizar entre la parte que me permite el ensamble superior de la manivela con el eje que va a ensamblar la manivela con la biela. Entonces me paro en el elemento que va a ir fijo, que es el elemento que me está ensamblando el eje inferior a la manivela. Lo toco el agujero en donde me va a ensamblar el otro eje y el agujero. Presento una serie de inconvenientes con lo que es la vista gráfica del computador. Voy a intentar seleccionar la pieza completa, explosiono un poquito más toco el cilindro interior, le digo que es mi parte fija y luego toco el eje que va ensamblado al agujero y le digo que va a ser mi parte móvil. Muy bien, hasta aquí entonces tenemos las partes que componen la manivela, perdón. Y luego aquí nos encontramos con la parte superior de la manivela, la cual ensambla la biela a esta. Entonces vemos que aquí en esta parte hay un pin, el cual va a estar sometido a cortante doble. Luego entonces aquí tenemos también que realizar un body de revolute, en donde los agujeros de esta parte van a ser los fijos a aplicar, los agujeros por donde pasa el pin, y la biela, el agujero de la biela va a ser el móvil. Le vamos a aplicar. De esta manera luego también realizamos otro body de revolute para el pistón. En esta ocasión ya el agujero de la biela va a ser el fijo y los agujeros del pistón van a ser los móviles. Muy bien. Luego lo que vamos a realizar es por medio de esta observación en donde vemos que tanto que el pistón en el momento de entrar al cilindro y realizar su carrera realiza un movimiento traslacional. Luego para esto entonces venimos a Joints, vamos a dar un body pero traslacional, en donde el cilindro
el cilindro, o sea, la parte cilíndrica superior del pistón va a ser la móvil, la superficie móvil, y el cilindro interior va a ser la superficie fija. Entonces fijamos el cilindro o la cámara donde va a entrar el pistón y le damos a la superficie superior del pistón como nuestra superficie móvil. Muy bien. Una vez realizadas estas configuraciones, entonces nos devolvemos al elemento al que se le asocia el movimiento de entrada y chequeamos nuevamente que todas las restricciones estén realizadas de manera correcta. Entonces vamos a Configure y vemos que nos sale la articulación, movemos y vemos que efectivamente el mecanismo realiza la función para la cual ha sido diseñado. Vemos que el pistón efectúa correctamente la carrera de admisión, la carrera de compresión, perdón. Muy bien. Ese chequeo de movimiento también lo podemos restringir un poco. Digamos que acá donde dice el delta de grados, yo puedo decirle que sea de 90 grados y automáticamente la rótula debería rotar 90 grados. Pero si no lo quiero, lo revierto, queda en reverse y simplemente lo chequeo manualmente. Bueno, lo que sigue es mallar. Vamos a mirar cómo vamos a mallar nuestro mecanismo. Entonces nos paramos en Mesh, luego vamos a Mesh Control y vamos a realizar un sizing en donde con el filtro de volumen voy a seleccionar solamente la biela, que es lo que me interesa mirar en el análisis de elementos finitos, y es la única parte en la que al principio definí como flexible y le doy a aplicar. En geometría le doy a aplicar. Le voy a realizar un element size de 4 milímetros y en el comportamiento le voy a decir que absolutamente todo se someta a un comportamiento duro, es decir, que tome la medida de 4 milímetros. Estamos en metros, chequeamos las unidades, milímetros, 4 milímetros en toda la biela y ya le damos update. Automáticamente empieza a mallar y podemos observar que la malla que queda en nuestra biela es una malla homogénea, una buena malla. Listo, entonces, como sabemos, por cada revolución en la entrada, yo debería realizar la simulación en 4 pasos, en 2 segundos, los 4 pasos. Entonces, para ello, voy a la pestaña estático estructural, en análisis settings, le voy a decir que el number of steps va a ser 4. Voy a desactivar las largas deflexiones, están en off, le doy on. Y acá en el cuadro, donde me aparecen los steps y el tiempo, voy a poner aquí mi tiempo aumente de a 0.5. Entonces el primer step en 0.5, el segundo en 1, el tercero en 1.5 y el cuarto en 2. De esta manera me dirijo entonces a estático estructural, cargo las fuerzas, entonces voy a decir que es load, joint load, y en joint voy a buscar el cuerpo que me está permitiendo la entrada del movimiento, que es el ground to part 1B. En el tipo le voy a decir que va a ser un tipo de rotación, ya que por ahí me está entrando el movimiento, y en la magnitud le voy a decir que me lo haga tabular. Lo primero que hago es eliminar la fila número 2, clic derecho de la tabla, delete rows. Esto con el fin que el igual, para que se me propague la fórmula, me aparezca a partir de la fila 2. En la primera fila tengo el 0 grados, en la segunda voy a tener 90 grados, pongo 90,
una rotación de 90. En esta voy a tener una rotación de 180. Al final voy a tener una de 360. Y acá vemos que se nos actualiza el 270. De esta manera entonces tenemos nuestra tabla de rotación. Lo que procede es cargar una fuerza remota. Entonces vamos a Loads, le doy en Remote Force y lo que voy a hacer es a cargar una fuerza que es la fuerza que el gas o el fluido al que yo esté comprimiendo me está ejerciendo me le está ejerciendo el pistón. Es decir, cuando el mecanismo funciona, el pistón procede a la carrera de compresión y cuando él comprime, el aire o el gas o el fluido que está en contacto con él le ejerce una fuerza una fuerza contraria a la de compresión, ya que el fluido va a negarse a la compresión, va a oponerse a la compresión. Entonces hay una fuerza sobre la cara del pistón que se relaciona a esa fuerza que se le efectúa debido a la resistencia que está ejerciendo el gas o el fluido. Entonces vamos a seleccionar esta cara del pistón, la cara superior, y le damos a aplicar. Luego, la fuerza la vamos a definir no como vector, sino por sus componentes, y le vamos a decir que en la dirección X, que es donde se está efectuando el movimiento traslacional del pistón, le vamos a decir que va a ser tabular. Entonces, como podemos ver, se nos actualiza aquí una tabla en donde lo primero que vamos a hacer es eliminar la segunda fila, por lo que ya hemos dicho, necesitamos que el igual nos aparezca en la segunda fila para que se nos propague la fórmula, y en X acá vamos a poner 200 newton y automáticamente se me carga una fuerza homogénea desde el primer paso hasta el quinto paso de 200 newton, es decir, que en toda la carrera de compresión y expansión de nuestro pistón vamos a tener una fuerza de 200 newton. Luego, aquí podemos evidenciar en el gráfico que viene la carrera desde la carrera en todos los steps que hemos predeterminado. Entonces con clic lo que voy a hacer es seleccionar desde el cuarto paso hasta el tercer paso. Con clic derecho le voy a decir que me desactive estos steps. Esto quiere decir que me va a desactivar la fuerza en estos tiempos, ya que solo el pistón nos va a recibir la fuerza en la etapa de expansión. O simplemente directamente en la tabla seleccionamos este step de 1,5, estas columnas de 1,5 y 2,5 y le vamos a dar con el clic derecho Deactivate this step. Esa es otra opción. Yo la considero mejor desactivar la aquí manualmente. Luego lo que vamos a realizar es ya la solución de nuestro sistema, de nuestro análisis. Entonces vamos a la pestaña de Solution y vamos a cargar las deformaciones totales y los esfuerzos de von Mises. La compresión en el cilindro es muy importante analizar, ya que el aire, como les decía, ejerce una resistencia del comprimido y esta reacción es la que en realidad nos interesa. Luego le damos resolver. Una vez nos cargan las deformaciones totales, podemos ver que la máxima deformación se está dando en la parte inferior de la biela, en el contacto con la manivela, y es una deformación de aproximadamente 0.00012 milímetros. Podemos ver una breve simulación dándole play de cómo se da este estado de deformaciones en el tiempo, a lo largo del tiempo y a lo largo del movimiento del mecanismo cuando el cilindro
realiza su carrera de expansión y su carrera de compresión. Bueno, para la biela como tal, que es la que nos interesa, la podemos analizar por aparte. Entonces, puedo decir que voy a cargar una deformación en solution, voy a cargar una deformación total, y en Geometry Selection no digo all bodies, sino que toco con el filtro de volumen solamente la biela, le doy aplicar y acá donde dice define by time, le digo que no, que me lo defina en el máximo sobre el tiempo y le doy resolver. Entonces aquí me muestra la biela y me muestra la deformación total máxima y solo los estados de deformación sobre la biela. También nos permite mirar una breve simulación de los esfuerzos en el tiempo a lo largo de que el cilindro está realizando su carrera de expansión y su carrera de compresión. También aquí donde podemos ver los esfuerzos equivalentes, podemos observar que en la parte o en el ciclo donde se presenta el esfuerzo máximo de la biela, nos podemos situar aquí en la gráfica lanzada por el programa. Si le damos clic derecho, le decimos retrieve the result, lo que nos muestra es todo lo que es los máximos y los mínimos atribuidos al ciclo donde se presenta el esfuerzo máximo de la biela. También si nos paramos en los cuadros de máximo, el programa nos va a mostrar dónde está el máximo esfuerzo y el mínimo. También podemos ver una breve simulación de lo que está pasando sobre el cilindro con relación a los esfuerzos. Y listo, hasta acá llega la práctica número 9 del curso de elementos finitos. Espero también haya sido una práctica que tenga muy buenos resultados para que vayamos avanzando a lo largo del curso. Muchas gracias.